Ministerio Público, ¿alguna solicitud? Sí, su señoría, oportunidad para solicitar vinculación a proceso. Adelante. Siendo el momento procesal oportuno, solicito auto de vinculación a proceso por un hecho que la ley marca como delito de secuestro en contra del ciudadano Enrique Pimiento Gómez Bolaños y del ciudadano Carlos Atanasio Fuentes Ruiz como coautores materiales del presente hecho delictivo, toda vez que Carlos Fuentes planeó, participó e indujo al ciudadano Enrique Pimiento a cometer el hecho delictivo, citándolo así el día 19 de mayo del 2012 en una cafetería. Y fue ahí donde le propuso secuestrar a la hoy víctima Patricia Venegas. Información obtenida del relato hecho en la entrevista del ciudadano Enrique Pimiento. De conformidad con el artículo 19 constitucional, párrafo primero y párrafo segundo, y con los artículos 313, 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 73, fracción 21ª constitucional, reglamentaria a la Ley General del Secuestro, quiero hacer principalmente mención en estos dos artículos. Artículo 9. Que la privación de la libertad se efectuó bajo estos propósitos. Primero, de obtener para sí o para un tercero un beneficio económico, pidiendo así la suma de 1 millón de pesos al esposo de la víctima, el señor Martín Casas. Segundo, de tener en calidad de cautiverio a la víctima Patricia Venegas. Y no solo eso, sino también amenazar al señor Casas con causarle daño y privarla de la vida. Haciendo referencia también en esta ley, en su articulado 10, la pena se gravará bajo las presentes circunstancias. El hecho delictivo se cometió en un paraje público, solitario, de fácil accesibilidad para que los sujetos pudieran someter a las víctimas. El hecho delictivo fue cometido por más de 2 personas, identificados como Carlos Fuentes y Enrique Pimiento. Cabe mencionar, su señoría, que fueron más de 2 personas, ya que el conductor de la camioneta permaneció todo el tiempo dentro de la misma. Al momento de someterlos, los sometieron con palabras groseras, con insultos a ambas víctimas, accionando así 2 pistolas en su poder. Y además, y lo cual agrava el presente hecho delictivo, es que Patricia Venegas se encontraba en su 2º mes de embarazo, lo cual afecta la integridad plenamente de la víctima como del desarrollo del producto. Es por eso, su señoría, que relato los siguientes hechos. El 22 de mayo del 2012, aproximadamente a la 1:10 de la mañana, se les atraviesa una camioneta gris, sin placas, a Patricia Venegas como al señor Martín Casas, que iban a bordo de un vehículo Mazda con placas FGG 896, del cual del interior de la camioneta bajaron 2 sujetos, identificados como Carlos Fuentes y Enrique Pimiento, sometiéndolos con insultos, groserías todo el tiempo a ambas víctimas, accionando así sus 2 pistolas de fuego. Previamente, como hace constar en la presente carpeta de investigación como datos de prueba, los cuales de dichas pistolas fueron obtenidas huellas dactilares vigentes y visibles, recabadas de la manija exterior de la puerta del copiloto pertenecientes al ciudadano Carlos Fuentes. Con la finalidad de obtener un beneficio económico, la víctima Patricia Venegas, en su cautiverio durante 16 días y estando en su 2º mes de embarazo, la encerraron en un cuarto a oscuras, no sabiendo si era de día o de noche. Pero gracias a la intervención de la llamada, como datos de prueba, se pudo constar que se pedía la suma de 1 millón de pesos. Así, mediante insultos, groserías al señor Casas, y que si no cumplía con esta cantidad, saldría lesionada a su esposa como su hijo. Es por eso, su señoría, que estas 2 llamadas fueron realizadas el día 5 de junio. La primera llamada textualmente decía que si no cumplían con esta cantidad requerida, matarían a su esposo como a su hijo. En la segunda llamada, minutos después, decía que esto no era un juego, que tenía que tener el dinero o si no matarían a su hijo como a su esposa, cuyo principal número era el de la casa del señor Casas, obtenido de una libreta en poder del señor Enrique Carlos Fuentes. Cabe mencionar también, su señoría, que como evidencia compilada y como hago constar en la presente carpeta de investigación, los datos de prueba,
como 3 pistolas de 9 milímetros, 2 casquillos encontrados en la casa en el lugar de los hechos, libreta con números, principalmente el número del señor Casas, como también un teléfono celular Nokia del cual fueron efectuadas las llamadas por Enrique Pimiento, como también la grabación de la intervención de las mismas. Es por eso, su señoría, que reitero mi solicitud de vinculación a proceso en contra del ciudadano Enrique Pimiento como del ciudadano Carlos Puentes, con lo cual y origina la pena que impugna este presente delito. Es cuanto, su señoría. ¿Defensa algo que manifestar? Así es, señoría. Por lo que respecta al ciudadano Enrique Pimiento Gómez Bolaños, de conformidad con el artículo 7.5 y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito su inmediata puesta en libertad, pues tal y como consta dentro del informe ejecutivo rendido por el agente, el ciudadano Armando Buitrago, la detención de mi detenido fue el día 7 de junio, y a la fecha han transcurrido más de 10 días sin que se le haya dictado su vinculación a proceso o su situación jurídica. Es por ello que, tal y como lo refiere el artículo 7.5 de la Convención Americana, que toda persona que sea detenida o retenida debe ser puesta de manera pronta ante la autoridad jurisdiccional para que se resuelva su situación jurídica en un plazo razonable que establece el artículo 19 de nuestra Constitución en el párrafo primero y el párrafo cuarto, que establece un término de 72 horas para que se resuelva su situación o, en su caso, la duplicidad del término, siempre y cuando lo solicite el imputado. Es evidente que en este caso en concreto ha transcurrido en demasía el plazo en perjuicio de mi cliente, de esta forma vulnerando su derecho humano a la libertad personal, a una defensa adecuada y a tener un debido proceso. Pues es también menester mío manifestar que su detención fue producto de una supuesta orden de cateo que no obra dentro de los registros de la carpeta. Por lo que respecta al ciudadano Carlos Atanasio Puentes Ruiz, quiero manifestar que dentro de los hechos vertidos por la Fiscalía no se logra apreciar la participación de mi detenido en la participación de esos hechos delictivos. Pues tal y como se desprende, el día en que supuestamente ocurrieron los hechos, mi defendido se encontraba laborando en el taller mecánico denominado Automotor Limitado, en que trabaja 24 horas al día. Mismo hecho que se corrobora con la entrevista del ciudadano Eduardo Santos y el mismo entrevista de mi defendido, quien refiere que ese día laboró de 12 de la noche a las 12 de la tarde, por lo cual es materialmente imposible que haya estado laborando y al mismo tiempo en el lugar en donde supuestamente se cometieron los hechos. Asimismo, dentro de la entrevista del ciudadano Eduardo Santos, se corrobora que hay un registro de donde cada 2 horas las personas que laboran en ese taller deben de presentarse para corroborar que efectivamente se encuentran laborando a cabalidad. También es evidente que no existe un señalamiento directo por parte de las víctimas, el ciudadano Martín Casas y la ciudadana Patricia, pues al invitarse a la ciudadana Patricia a un reconocimiento de personas, donde le pusieron a 5 personas para que determinara quién de ellas había participado en la comisión del hecho delictivo, ella simplemente no pudo reconocer a nadie y manifestó que esto se debe a que en el momento de los hechos la encapucharon y la sedaron y que estuvo durante 5 días en una habitación oscura donde no pudo constatar si era de día y de noche, por lo tanto no reconocía a ninguna de las personas. Por su parte, el ciudadano Martín Casas dijo que se le hizo extraño haber reconocido al señor que en días anteriores le había arreglado su vehículo Mazda, que era en el taller mecánico, y que dijo que únicamente lo reconocía por ese hecho, porque él había arreglado su vehículo. Sin embargo, de acuerdo con la investigación privada de la ciudadana María Alejandra Jaramillo, se constata que en el lugar donde ocurrieron los hechos es un lugar muy iluminado, y de acuerdo al plano de iluminación realizado por esta gente, se desprende que cualquier persona que transite por ese lugar es fácil reconocible. También quiero manifestar que el teléfono celular ocupado para realizar las llamadas, que es propiedad de mi defendido ciudadano Carlos Puentes, lo había extraviado en días anteriores, hecho que se constata con el certificado expedido por la empresa Movistar. En cuanto a las huellas, es evidente
que al estar realizando trabajos de mantenimiento en el vehículo, se pueden encontrar en cualquier parte. Es por lo anterior que le reitero mi solicitud de que dicte un auto de no vinculación a proceso a mi defendido, Carlos Atanasio Puente Ruiz, y la inmediata puesta en libertad del ciudadano Enrique Pimiento Gómez Bolaños. ¿Es cuánto? ¿Alguna otra solicitud? Sí, su señoría. Oportunidad para solicitar las medidas cautelares. Adelante. Al estar en el momento procesal oportuno, solicito se imponga la medida cautelar consistente en prisión preventiva a Carlos Atanasio Puente Ruiz, así como a Enrique Pimiento Gómez Bolaños, fundamentada en el artículo 155, fracción 14ª del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto con base a los datos de prueba aportados por la presente carpeta de investigación, de las cuales se puede resumir, primero, en cuanto al señor Carlos Atanasio Puente Ruiz, quien fue detenido debido a una orden de aprehensión urgente, y se sabe por su declaración que se dirigía a Chichimiquillas, Querétaro, debido a que su hermana, de nombre Marcela Puente Ruiz, se encontraba hospitalizada. Pero debido a que no se le encontró ningún ticket o comprobante de viaje donde consta el destino de su viaje, no se puede asegurar realmente a dónde se dirigía, pero se puede tener certeza, gracias a este hecho, que él intentaba abandonar la ciudad. Por lo tanto, existe la posibilidad de que haya un intento de fuga por parte del ciudadano Carlos Atanasio Puente Ruiz. Así también cabe mencionar que si bien es cierto que el ciudadano Carlos Atanasio Puente Ruiz señaló un domicilio dentro de la jurisdicción de este tribunal, él no especificó el tiempo en el cual lleva residiendo en ese domicilio. Así también si la propiedad le pertenece o no. De lo cual se puede deducir que si es corto el tiempo que lleva residiendo en este domicilio, así como no contar con ninguna propiedad que lo limite a permanecer dentro de la jurisdicción de este tribunal, el bien en cualquier momento podría abandonar esta circunscripción territorial. A ello, hay que agregar el hecho que tan solo lleva 2 meses laborando como mecánico en un trabajo que por su naturaleza podría ejercer en cualquier otro lugar, no solo de nuestra entidad federativa, sino en cualquier otro punto de nuestra federación. Cabe mencionar que el señor Puentes es soltero, no tiene familiares que residan en esta ciudad y que no existe persona alguna que dependa de él, tanto económica como emocionalmente. Por su parte, el señor Enrique Pimiento Gómez Bolaños, quien fue detenido durante la ejecución del cateo del día 7 de junio, ya que era él quien se encontraba vigilando a la víctima. Hecho indiscutible que nos señala la necesidad de pedir la prisión preventiva por parte de esta Fiscalía. Con respecto a la peligrosidad de ambos sujetos, cabe mencionar que cuando fueron detenidos, tanto el señor Gómez como el señor Puentes portaban consigo cada uno respectivamente un arma 9 milímetros. Con respecto al señor Gómez, menciona en su declaración que él fue el encargado de conseguir 3 armas 9 milímetros, de las cuales una de ellas utilizó para amenazar al señor Martín Casas, y que incluso hizo 2 detonaciones. De lo anterior, se puede sostener que el señor Gómez sabe dónde y cómo conseguir un arma de fuego, así también que él sabe cómo utilizarla. Por su parte, el señor Puentes manifiesta en su declaración que la portaba consigo por su seguridad y protección, ya que el lugar a donde se dirigía era un lugar muy peligroso. Pero en ningún momento niega no saber utilizarla. Al contrario, pensaba utilizarla por si llegaba a correr algún riesgo. Agregó su señoría que esta Fiscalía tiene razones suficientes para creer que hay más de 2 personas involucradas en los hechos que son materia de este procedimiento. Cabe mencionar 2 datos de prueba relevantes. Entre ellas, que el día 22 de mayo, el día en que fue secuestrada la víctima, la señora Patricia Venegas, existió una tercera persona, quien era el conductor del vehículo y que en todo momento se mantuvo a bordo de este. Esto puede ser corroborado con las declaraciones de las víctimas. Aunado a ello, que durante el cautiverio de la señora Patricia Venegas, ella pudo reconocer más de 3 voces de diferentes personas. Con ello, quiero dar a entender que las investigaciones con respecto a las personas que no han sido localizadas no han cesado. Por ello, nos vemos en la necesidad de pedir la prisión preventiva, con el objeto de evitar que sean puestas otras medidas cautelares a Carlos Atanasio Puente Ruiz, así como a Enrique Pimiento Gómez Bolaños, por el hecho que podrían obstaculizar el desarrollo de nuestras investigaciones con respecto a las personas que he mencionado. Así también que podrían desaparecer o modificar datos de prueba relevantes para el esclarecimiento de los hechos. Para terminar, su señoría, reitero mi solicitud de imponer la medida cautelar consistente
en prisión preventiva. A Carlos Atanasio Puente Ruiz, así como a Enrique Pimiento Gómez Bolaños, fundamentada en el artículo 155, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuando, su señoría. ¿Defensa algo más que manifestar? Así es, su señoría. Adelante. Solicito se desestime la medida cautelar consistente en prisión preventiva propuesta por la Fiscalía, toda vez que resulta desproporcional. Esto con fundamento en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de que resulta lesivo en sus derechos humanos, y además en su libertad personal y deambulatoria. La Fiscalía establece que existe un riesgo de fuga por parte de mis hoy defensos, el señor Carlos Puentes y Enrique Pimiento. Nos dice que el señor Carlos Puentes podría sustraerse de la acción de la justicia, toda vez que fue detenido en la central de autobuses, pero él se dirigía a la ciudad de Chichimequillas a cuidar a su hermana Marcela Puentes, la cual días antes había estado enferma, mismo hecho que se corrobora con la declaración de la hermana Marcela Puentes y en la declaración del señor Carlos Puentes. La Fiscalía también nos dice que el señor Carlos Puentes podría desarrollarse en otra entidad federativa laborando, pero atendiendo a las máximas de la lógica y la experiencia, el señor Carlos Puentes solo cuenta con estudios a nivel primaria, por lo cual le resultaría más difícil encontrar un trabajo acorde a sus necesidades económicas, por lo cual el escaparse de esta entidad le resultaría perjudicial a su desarrollo económico. En cuanto hace el señor Enrique Pimiento, él al momento de su detención no opuso resistencia, accedió a colaborar con la justicia, además de que tiene arraigo en esa ciudad, ya que su pareja se encuentra en esta entidad, siendo ella dependiente económica de él. En cuanto hace a la peligrosidad, mis ambos defendidos fueron detenidos en posesión de un arma de fuego, pero en cuanto hace el señor Carlos Puentes, si bien es cierto se encontraba en posesión al momento de su detención con un arma de fuego, no menos cierto es que él solo la portaba porque era garantía de un título de crédito, comúnmente conocido como letra de pago. Además de que él la portaba porque en el transcurso de esta ciudad a Chichimequillas, ese trayecto cuenta con un alto índice delictivo, por lo cual él solamente lo portaba como un último medio de defensa. Siendo así, que esta defensa considera pertinentes se le impongan a los señores Carlos Puentes y Enrique Pimiento las medidas cautelares establecidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción primera, que es consistente en una presentación periódica ante la unidad de medidas cautelares que usted, señoría, le designe. La fracción quinta, que es la prohibición de salir de esta entidad federativa. La fracción octava, que es la prohibición de acercársele a las víctimas y a los testigos. Y la fracción decimosegunda, que es la colocación de un dispositivo rastreador, siendo estas medidas suficientes y bastantes para garantizar la comparecencia a juicio de mis hoy defensos, además de que salvaguardan a las víctimas, protegen a los testigos, no entorpecen la investigación y no afectan el desarrollo económico de mis hoy defensos. La solicitud del fiscal sobre la prisión preventiva y que por el hecho que se cometió lo amerita, resulta fehacientemente lesivo en la presunción de inocencia, establecida en el numeral 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, en el artículo 13 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, tomando en consideración el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis jurisprudencial 24/2014, ordena a los jueces impedir en la mayor medida de lo posible una medida cautelar que equipara a un imputado con un culpable. Además, tomando en consideración el criterio realizado por la Corte Interamericana, nos dice que la prisión preventiva debe ser tomada como última ratio, en concordancia con el caso Argüelles y otros contra Argentina. Es por tal motivo que esta defensa le reitera su solicitud, señoría, de que se le impongan a los señores Carlos Puentes y el señor Enrique Pimiento las medidas cautelares establecidas en el artículo 155 en su fracción primera, quinta, octava y decimosegunda. Es cuanto, su señoría.